Isaías capítulo 54, perdón. Pensé que ya sabían cuál era. Isaías 54. Y dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y dice el Señor: ensancha, otra palabra es extiende, otra versión dice amplía el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Dígale al que está a la par suyo: no sea escaso. Ahora dígale al otro que ignoró: no sea pinche. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y aquí el Señor abre una ventana viendo hacia tu futuro y dice: porque te extenderás. No sé qué es lo que usted ha trazado para este 2025, pero el Señor dice: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Y dice: no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás avergonzada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la vergüenza de tu viudez. No tendrás más memoria. Hoy quiero hablarles bajo el tema: amplía el espacio. Amplía el espacio. Oremos. Padre, gracias por una mañana más. Estamos delante de ti, congregados como comunidad de fe, esperando que utilices tu palabra para hablar a nuestros corazones y que uses esa palabra para edificar nuestra vida, transformar todo nuestro ser, hablar y traer respuestas a nuestro corazón, lo que estamos esperando de parte de ti. Que con ella traigas paz, traigas renovación, Padre, traigas restauración, puedas cambiar la vida de alguien. Que cuando salgamos de acá hoy, Señor, podamos decir que tú, a través de tu palabra, entraste a nuestra vida, nuestro corazón, cambiaste nuestro ser y salimos diferentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amplía el espacio. Estas palabras que acabamos de leer en Isaías son palabras dirigidas al pueblo de Israel. Y el Señor lo hizo a través del profeta Isaías, como dándoles una palabra de estímulo, como dándoles una palabra de que ellos iban a ser restaurados. Era una palabra de promesa de restauración. Entonces, Dios les da esta palabra a un pueblo que necesitaba ser fortalecido para que ellos se llenaran de esperanza y que de esa manera ellos pudieran visualizar lo que venía para sus vidas, que era mejor de lo que ellos estaban viendo en ese momento. Hoy le lanzo esa pregunta. Ya llevamos mes y medio en lo que llevamos del año. ¿Cómo está visualizando su año? ¿O cómo ha visualizado su año? ¿Arrancó como usted esperaba? Ya llevamos mes y medio. ¿Se está visualizando su año como usted había planificado? En el antiguo pacto, el pueblo de Dios, cuando usted lee en la Biblia el pueblo de Israel, es conocido como el pueblo de Dios. Pero en el nuevo pacto, cuando usted puede leer la palabra Israel, usted puede ponerle ahí su iglesia. Porque en el nuevo pacto, el pueblo de Dios es conocido como su iglesia. Entonces, las promesas que se le dan a Israel son las mismas promesas que son para esta generación. Son para el pueblo de Dios, son para su iglesia, o sea, son para su vida y son para mi vida. No solo para esta circunstancia histórica en la que estábamos leyendo. Entonces, el capítulo 54 de Isaías encierra un tesoro enorme, enorme. Si empezamos a adentrarnos y profundizamos en este capítulo, encierra tesoros y promesas enormes.
que después de un estudio exhaustivo, teológico, aprendí que el capítulo 54 venía después del capítulo 53. Es algo muy profundo. El hecho es que el tesoro que encierra el capítulo anterior, el capítulo 53, nos habla de esa profecía mesiánica del Señor Jesucristo y de cómo Él llegó a morir por nosotros, por nuestra deuda de muerte, porque usted y yo teníamos una deuda de muerte por el pecado, por nuestra naturaleza, pero Él murió pagándola muriendo en una cruz. Y esa deuda Él la pagó sin tenerla, sin deber nada. Él no debía nada. ¿Le ha tocado a usted pagarle la deuda a alguien que se enjaranó y le ha tocado? ¿Cómo se ha sentido? Mal. Claro. El Señor Jesucristo pagó una deuda que no tenía que pagar, suya y mía, y la pagó porque fue una deuda por amor. Y no podemos entender entonces las riquezas que encierran el capítulo 54 del libro profético de Isaías si no entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo que se plasma en el capítulo 53. Porque estos capítulos posteriores al capítulo 53 nos hablan de las cosas que deben suceder, producto de esa obra mesiánica, de esa obra redentora, después de que usted y yo venimos a la cruz y podemos contemplar a Jesús. Entonces, el capítulo 53 se resume en estas palabras: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y fue molido por nuestras iniquidades, y dice que sobre Él recayó el castigo. O sea, el castigo suyo y mío recayó sobre Él. Lo que usted y yo nos merecíamos recayó sobre Él. Y dice, ese fue el precio de nuestra paz. El hecho de que usted y yo estemos celebrando acá, el hecho de que usted y yo hayamos sido reconciliados con el Señor, tengamos paz con Él, con Dios y con unos con otros, es porque alguien recibió el castigo que nos merecíamos. Y dice que el mensaje sigue diciendo que gracias a sus heridas hemos sido sanados. Note aquí que Isaías está diciéndolo visualizando algo que no ha pasado. Porque él no dice que vamos a ser sanados, dice que ya fuimos sanados. Ese es el resultado de una obra mesiánica. Entonces, no podemos entender lo que acabamos de leer, tal vez no podemos entender la magnitud si no hemos contemplado lo que Isaías registró capítulos anteriores, o el capítulo anterior, sobre lo que se profetizó de Jesucristo. Entonces, el capítulo 54 tiene que ver con el resultado. Es el resultado de esa gran obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, la obra que hizo por nosotros. Entonces, el Señor le habla a la iglesia. Porque Pablo, en su carta a los Gálatas, cita esta porción hablándole a la iglesia. Por lo tanto, es una palabra para usted y para mí. Pero antes de adentrarnos al pasaje, quería dejar ahí nada más que tuviéramos un elemento en cuenta. Isaías utiliza la metáfora como recurso literario porque, como toda metáfora, obviamente es aplicable en la poesía, pero no podemos forzarla demasiado. A veces yo escucho gente que fuerza demasiado la metáfora y pierde el sentido original por el cual fue escrito. Porque Dios le está hablando a su nación, a su pueblo, por medio de un profeta. Y el profeta Isaías usa lo que es el lenguaje creativo para ayudarnos a visualizar y que usted y yo podamos dimensionar a través de una metáfora, de una forma diferente, el propósito de nuestra vida. Que podamos dimensionar de una forma original por qué usted y yo estamos en este mundo. Entonces Isaías presenta a Israel como una esposa, como la esposa de Dios, recordándole a su pueblo cómo él había entrado en una relación de pacto con ella, con su pueblo. Entonces, en esta relación, Dios la describe para que el pueblo pudiera, para que usted y yo hoy leamos este capítulo y entendamos lo que implica ese pacto. Entonces utiliza el matrimonio como una metáfora.
Los veo un poco asustados, pero ya vamos a empezar a desmenuzar y ya van a entender un poco más, va a traer luz a lo que estoy hablando. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Qué palabras más extrañas? Porque Isaías utiliza esta metáfora para que nos hagamos en nosotros una imagen mental, podamos tener esa imagen en nuestra mente de una persona, de una esposa que no podía tener hijos. Pero Dios, que es tan sabio y tan grande, utiliza esta imagen para revelarle a su pueblo el nivel de deshonra, el nivel de dificultad que ellos estaban enfrentando. Porque ellos necesitaban saber de dónde Dios los iba a rescatar. Entonces tenía que compararlos al mismo nivel con algo, vamos a ver, tenía que compararlos con algo que estuviera al mismo nivel de humillación. Claro, para nosotros tal vez hoy no tiene tanto sentido, porque compararlos con una mujer estéril en el contexto cultural es muy distinto a nuestro contexto. Lo que equivalía la mujer estéril en el contexto cultural en el que se escribió esto, era literalmente decir que una persona no tenía esperanza en la vida y no tenía prácticamente un futuro. Así de grave. Tanto así que las personas o las mujeres que no podían tener hijos, los hombres podían darle una carta de divorcio. Estaba validado. Simplemente porque no podía tener hijos. Entonces, no es como estas generaciones, ¿verdad? Que deciden si quieren tener o no. Hablo de cuando ya están embarazadas. Porque veamos la realidad. En esta generación, para muchos, obviamente más para afuera de lo que es el cristianismo, pero para muchos, un hijo hoy en día es casi una interrupción de la vida, porque habían planes, habían metas, habían proyectos, habían viajes, pero se embarazaron y todo se derrumbó dentro de mí. Los hijos para muchos hoy, tristemente en esta generación, es casi un estorbo. Entonces, es muy distinto el panorama cuando lo leemos desde la Biblia, porque en el tiempo de Israel los hijos representaban la mayor bendición. Cuando una mujer no podía tener hijos, entonces se pensaba que posiblemente ella tenía una maldición o tenía algún pecado oculto o simplemente estaba pasando por un castigo divino. Entonces era una persona que estaba prácticamente destinada a ser una persona mendiga, porque cuando el esposo moría, por lo general el esposo era mayor, entonces ella no iba a tener personas que velaran por ella. Entonces estaba prácticamente destinada al destierro. Por eso los hijos representan bendición, en este contexto representan seguridad, representan honra, y representan la continuación de un linaje. Eso no era cualquier cosa. Entonces Dios compara a Israel como una estéril, como alguien que no daba luz, como la que nunca estuvo de parto, y como si fuera poco, le dice la desamparada. A mí me empiezan a decir eso, quedo como el chavo, ¿verdad? Cuando le agarro a la chiripiorca. Pero acá se usa una alegoría evidente haciendo alusión a alguien que ha sido abandonada y alguien que no tiene esposo. En otras palabras, alguien que no puede dar fruto. Entonces, en ese contexto cultural, Isaías le dice algo extraño al pueblo. Le dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Y le dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. El pasaje empieza diciendo, regocíjate. En otras palabras, alégrate.
O sea, Isaías, ¿cómo le vamos a decir a alguien que no puede producir que se alegre? ¿Qué respuesta usted puede recibir de alguien que no puede producir que esté feliz? Es como si a usted le dijeran, alégrese usted que es un infeliz. ¿Cómo lo recibiría? Usted que no sirve para nada, viva contento. Pero me encantan las palabras que me encontré de un teólogo que dicen, el mundo transmite con su música una imitación de la verdadera alegría, mientras los redimidos por Jesucristo cantan desde la realidad de su verdadera alegría, cantan sobre sus bendiciones, cantan sobre su Redentor. Aleluya. Qué bueno, me encantó. Porque nuestras promesas están cimentadas en una promesa de redención mayor que nuestras necesidades. Esto me habla de la actitud que yo tengo que tener enfrentando las circunstancias de la vida. Porque mi alegría, pónganse a pensar, mi alegría, si está condicionada a una respuesta de Dios, voy a ser infeliz por mucho tiempo. Pero si mi alegría no está condicionada por nada, sino más bien está enfocada y dirigida por las bendiciones que ya Dios me dio y por el acto de redención que ya hizo el Señor por mí, porque ya pagó para mi futuro, ya me aseguró un futuro, ¿cómo no vamos a estar alegres? Mi alegría no debe estar condicionada a la respuesta de una oración. Por eso Pablo declara en Filipenses, por lo demás, hermanos, dice, alégrense en el Señor. No dice, alégrense porque el Señor te prometió. No, dice, alégrense en el Señor. Y recuerden que Pablo está injustamente encarcelado. ¿Cómo una persona que está encarcelada le puede decir a otras, alégrense en el Señor? Usted estaría en la cárcel diciéndole a los demás que están afuera, alégrense. No tiene sentido. La alegría estaba edificada y visualizando simplemente al Salvador, no a la necesidad que tenía. Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero, o sea, no había templo. El templo estaba en ruinas. Y eso para el pueblo de Israel representaba que no podían tener proximidad a tener una relación cercana con el Señor. Y dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. El salmista decía, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Pero, ¿por qué tener alegría antes de la respuesta de algo que estás necesitando? Porque tener alegría antes de una respuesta o en cualquier circunstancia es como un acto profético, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le estamos anticipando al enemigo que la respuesta viene de camino. Aleluya. El salmista decía, hazme oír gozo y alegría. Porque cuando en tu casa se empiece a escuchar el gozo y alegría, no por la respuesta que acabas de recibir, simplemente porque tu alegría está fundamentada en la obra redentora de Jesucristo, cuando empieces a transmitir ese gozo y alegría, entonces las cosas en tu casa van a cambiar, porque se va a fortalecer tu fe y la fe de tu casa. Pero para Israel escuchar esto, que tenían que pasar 70 años de esclavitud en Babilonia, y el Señor iba a permitir que Israel pasara por este gran desierto para que su fe fuera pulida. ¿Cuánto has tenido que pasar hasta ahora y no has recibido respuesta del Señor? ¿Cuántos años, meses, días, horas que posiblemente has invertido en tu relación, has invertido en tu futuro, has invertido en tus proyectos, has invertido en tu familia, o has estado esperando que se te abran opciones de cualquier tipo, o que haya un cambio en tu salud? Pero el panorama que estamos viendo es totalmente contrario tal vez a lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra.
y que lo único que pareciera que hay en nuestra vida es esterilidad, inclusive esterilidad espiritual o en algún área de nuestra vida, pero Dios le da a su pueblo esta promesa en medio del el momento más oscuro, digámoslo así, en el que estaban viviendo. El momento más duro y más doloroso de sus vidas, Dios les estaba dando una promesa. Pero es extraño porque a veces usted escucha, Jehová es tu sanador, y al día siguiente te dan un diagnóstico totalmente contrario. O te dicen, el Señor es tu proveedor, y te manda el banco un mensaje. O te llama el polaco. O te dicen, Jehová es tu restaurador, y cada vez te sientes más culpable o más solo, o la depresión es más fuerte. Pero casi siempre cuando Dios te da una palabra, el entorno, las cosas que puedes visualizar, tu entorno no es nada parecido a lo que Dios habla. Casi siempre pasa. Y Dios le da esta palabra a ellos estando en cautiverio, estando en Babilonia. Y les dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Cuando la Biblia dice y registra estas palabras, ha dicho Jehová, en otras palabras Dios está diciendo, lo firmo yo. Eso que estoy diciendo lleva mi sello de seguridad, lo firmo yo. Porque esta palabra es una palabra que viene desde la eternidad, viene desde el cielo. Por eso no se ajusta la palabra a mi entorno, sino que mi entorno en algún momento tiene que ajustarse a la palabra que viene del cielo. ¿Por qué? Porque ha dicho Jehová, Jesús lo dijo, Dios lo ha dicho, el Señor habló, lo firmo yo. Entonces, después de esto, Dios lanza una palabra que es una orden para su pueblo, una orden de crecimiento. Y dice, ensancha. En otra versión dice, amplía. Amplía el sitio de tu tienda, amplía el espacio. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, ve aquí. Dice, ensancha, amplía. El Señor está dando una instrucción, porque cada palabra de estas están escritas en imperativo. O sea, son una orden. O sea, no es opcional. O sea, usted no puede escoger. O sea, haga caso. Vea las palabras, dice, amplía, extiende, alarga, refuerza. Porque cuando Dios nos va a bendecir, siempre Él va a necesitar que hagamos algo. Siempre espera una respuesta de parte de nosotros. Dios siempre demanda algo de nosotros antes de darnos la respuesta de algo. El Señor nos está preparando este año porque quiere un esfuerzo mayor del que hemos hecho hasta ahora. Porque Dios no se conforma con darte una palabra. Dios quiere verte caminando sobre ella. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la batalla conforme a las profecías que una vez te dieron. O sea, camina tu vida de acuerdo a la palabra que ya Dios te dio. Entonces, Dios le da esta palabra y le hace la demanda. Ensancha, amplía el sitio de tu tienda. En otras palabras, alarga el terreno, alarga el campo de acción. ¿Cómo lo podemos ver o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? En otras palabras, todo lo que hemos hecho para Dios hoy tiene que crecer. Lo que le hemos entregado al Señor, nuestro tiempo, tiene que crecer. No podemos estar haciendo lo mismo que hicimos en el 2024. Muchos, lo que han hecho hasta ahora para Dios, ha estado bien, pero hay que esforzarnos un poco más. El campo de acción que hemos tenido con la gente a nuestro alrededor debe crecer. Nuestra influencia hacia las personas debe crecer. Las habilidades deben ser desarrolladas. Tu capacidad creativa debe crecer. Tus dones
Debes ponerlos en práctica y debes ponerlos al servicio de la iglesia, ya no solo cuando te sobra el tiempo. Tu prioridad de este año debe ser darle lo mejor al Señor. Y dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Esto me habla de la parte interior. ¿Qué me está queriendo decir? No solo lo que hago para el Señor, las cosas que la gente puede ver, las cosas que la gente escucha que hago, sino lo que nadie ve de mí, lo que está dentro, lo que ocurre en mi alma, lo que hay en mis emociones, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi carácter, en tu parte espiritual. Dios nos está diciendo, todo eso, lo que muchas veces no nos gusta que la gente se dé cuenta, debe ampliarse, debe crecer, debe mejorar, debemos crecer en el manejo de nuestras emociones. ¿Cómo ha sido el manejo de tus emociones años anteriores? Terrible. ¿O estamos en proceso? La forma en que estás pensando es más productiva. La estás ampliando. Es más puro. ¿Sus pensamientos son más puros este año? ¿Tus decisiones se están viendo que son más sabias? ¿Tu conocimiento? ¿Tienes un conocimiento mayor de Dios que el del año pasado? Debe ampliarse. ¿Tu carácter? ¿Estás respondiendo a las personas de la misma forma que lo hacías? Debe ampliarse. Cuando Dios nos dice amplía el espacio de tu tienda, se refiere a nuestros pensamientos naturales que son demasiado pequeños para comprender la grandeza de Dios. En otras palabras, que el propósito de Dios que el Señor tiene para nosotros es más amplio que el que podamos dimensionar nosotros naturalmente con nuestros pensamientos. Entonces debemos ser intencionales en reconfigurar nuestros pensamientos para poder entender la dimensión del ya lo que Dios estableció para nuestra vida. Porque nuestra percepción de la vida cristiana debe estirarse. Lo que pensamos que un cristiano debe vivir y debe hacer, debe ampliarse. Y si yo no busco intencionalmente ampliar la forma en que yo pienso, entonces mis problemas se vuelven cada vez más y más grandes, cada vez más y más grandes, y mi Dios se vuelve cada vez más pequeño y cada vez más pequeño. Y Dios dice, no seas escasa. Vamos a ver. No seas escasa. ¿Por qué el Señor le dice a su pueblo? ¿O por qué creen ustedes que Dios nos puede decir hoy, no sean escasos? No sean pinches. No sean pinches con ustedes mismos. Porque como seres humanos tenemos la tendencia de abstenernos y retener a un llamado, retener a una respuesta, especialmente cuando sentimos que estamos arriesgando nuestro tiempo, cuando se nos va a quitar un poquito de nuestras finanzas o cuando no estamos seguros de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando tratamos de confiarle a Dios nuestro futuro, porque a veces pensamos que nosotros podemos construir un mejor futuro que el que Dios ya estableció, retenemos nuestro tiempo, nuestra disponibilidad y nuestros recursos. Pero el verso lo dice inmediatamente después de decirle a su pueblo que crezcan en su interior. Esto no es casualidad. El Señor está diciendo al pueblo, ustedes deben de crecer en pensamientos, en sus decisiones, en su carácter, y les dice, no se hace caso. ¿Por qué? Esa es la tendencia humana de retener, de que cuando se trata de las cosas interiores, no darle tanta importancia, porque yo puedo venir aquí y la gente me puede ver, servir, pero lo que hay dentro de mí, eso no lo ve nadie. ¿Por qué voy a invertir yo en mi interior si eso no lo ve nadie? Pero el Señor le dice, no escatimes, no te limites. Es más, no lo hagas solo por cumplirlo, no lo retengas. Además, estoy seguro que el Señor nos está diciendo, las cosas que estás haciendo para mí, no las dejes botadas. Sé constante.
No te detengas a la mitad del camino. No me des las obras de tu tiempo. No me las des. No inviertas en tu crecimiento el tiempo que te sobra. No le des las obras de tus recursos para la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo derrocha miles de millones en recursos que son para placeres momentáneos? ¿Cómo los cristianos no podemos invertir lo mejor de nosotros en la obra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tiene que decirnos, no sean tan pinches, no sean tan escasos? Usted podría decirle que usted da lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus recursos al Señor. Reflexione ahí un momento. Da lo mejor de sus habilidades, los pone en servicio a la iglesia. Invierta en su tiempo, invierta su tiempo en crecimiento, invierta en recursos para que usted pueda crecer, para que pueda impactar la vida de otros. Esto es un llamado que el Señor está haciendo para consagrarnos. Es un llamado a una rendición total. Ve lo que dice Romanos: no sean perezosos nunca. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. El hecho de que pongamos nuestros recursos, nuestras habilidades, tiene que haber un entusiasmo en nosotros. No seamos perezosos, porque no hay nada mejor que usted pueda hacer en esta vida que servirle al Señor. No hay nada que le va a traer más gratificación, aún más que su propia familia, que servirle al Señor. No existe nada más. Supera la satisfacción, cualquier satisfacción humana que usted pueda pensar o que usted pueda planificar para su vida. Pero hay que esforzarse. Las cosas no se dan solas. Vea lo que dice Pablo a los Corintios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Pablo lo está diciendo dando una imagen de un soldado que no se tiene que mover de su lugar, estando firme y no se puede distraer. Y dice, progresando siempre. O sea, la vida cristiana no es lineal. Usted no puede ser la misma persona todos los años, aunque se mantenga en el Señor. Dice, progresando siempre en la obra del Señor. Hay algo distinto que debes estar haciendo. Hay algo distinto que se debe estar viendo en tu vida. Y estar conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Yo me puse a pensar esto y lo sentí en mi corazón. A muchos Dios les ha dado una familia para que ellos sean modelos para otros, pero no para que su familia sea excusa para no comprometerse para Dios. Y suena duro, pero a veces Dios nos da bendiciones y no entendemos que esas bendiciones son para que cumplamos un propósito mayor, pero abrazamos tantas esas bendiciones que los utilizamos como excusa para no servirle al Señor. Es extraño, es torpe de parte de nosotros. Y yo digo, Dios, ¿por qué tienes que decirnos que no seamos escasos? Porque muchas veces somos malagradecidos con lo que Dios nos da, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros recursos. La respuesta natural de una persona que está agradecida es servirle al Señor y buscar una vida de crecimiento. Por eso Dios le dice el siguiente verso: alarga tus cuerdas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, lo que nos está diciendo aquí el Señor es: refuerza tus bases, porque lo que aguarda, lo que sostiene a un edificio, ¿qué es? No es lo bonito que se viste el edificio, no es lo bonito que se maquilla el edificio, no es los peinados lindos que se pueda hacer el edificio, es la base que tenga el edificio. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Nos habla de reforzar nuestra búsqueda del Señor. Nos habla de reforzar nuestra intimidad con Dios. Nos habla de leer más constante su palabra. ¿Cuánto tiempo usted dedica para leer la palabra? O usted se levanta en la mañana y el trajín de la mañana, y usted después ahí se da cuenta el martes que no leyó y
Leyó un pasaje y después el viernes y el domingo sí, porque el domingo es el día del Señor. Nos habla de leer su palabra, de buscarlo más en oración, de el conocimiento que podamos de tener de la Biblia. El conocimiento que tienes de la Biblia está bien hasta ahorita, pero para todo lo que viene no te va a ser suficiente. Yo necesito seguir esforzándome, necesito seguir discipulándome. Aun cuando termine de pasar el discipulado completo de la Biblia, yo necesito seguir discipulándome. Necesito seguir buscando literatura, necesito seguir aprendiendo a estudiar mejor la palabra, necesito crecer en obediencia, necesito seguir siendo ejemplo para otros, no solo para mi familia, para el resto de las personas que me rodean. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hoy muchas personas quieren lograr muchas cosas en sus vidas, pero tienen una vida pobre espiritualmente. Y eso es duro, porque sus estacas son débiles. Por eso, cuando viene cualquier problema, es fácil que se vayan de la iglesia, o es fácil que se ausenten de la iglesia, porque sus bases están débiles. Por eso tu relación con Dios debe reforzarse, tu relación con tu familia debe reforzarse, tu relación con la comunidad, porque no simplemente vienes y te vas. Somos una comunidad, aquí debe haber una conexión también que se debe estar fortaleciendo. Porque el Señor dice, yo quiero llevarte lejos, pero debes reforzar las bases para que cuando venga la tempestad puedas sostenerte. Te pregunto y no me contestes ahí. ¿Te has esforzado lo suficiente hasta ahora? ¿Has sentido que te has esforzado? Bueno, el Señor te dice, vuelve a hacer un esfuerzo mayor. ¿Te costaba antes venir a la iglesia? ¿A quién le ha costado venir a la iglesia? Seamos sinceros. A veces es más rico, pareciera, quedarse un domingo descansando, ¿cierto o no? Confiésense. El Señor los perdone. Bueno, este año debemos esforzarnos más. Estamos siendo ejemplo. Y tal vez no puedas tener hijos, pero estás siendo ejemplo para tus hermanos, o para tus tíos, o para tus vecinos. Estás siendo un ejemplo para la gente que te rodea. ¿Eres solamente de las personas que vienen los domingos y disfrutan? No. Es tiempo de que salgamos de nuestra comodidad. Es tiempo de que busquemos nuestros dones, lo que el Señor ya nos dio, porque el Señor nos equipó ya, y lo pongamos a servicio de la comunidad. Dios nos tiene acá no solo para que nos engordemos y nos engordemos y nos engordemos. Dios nos quiere ver a cada una de las personas que están acá, nos quiere ver sirviendo. Todos fuimos creados para servirle al Señor. Porque el mundo sabrá cuánto crees en la palabra que Dios te ha dado por la forma en que camines sobre esa palabra. ¿Cuál ha sido tu respuesta a la palabra que el Señor te ha dado? Vea lo que dice C.S. Lewis. Nunca se sabe cuánto crees realmente en algo hasta que su verdad o falsedad se convierta en cuestión de vida o muerte para ti. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te dice, te extenderás. El Señor abre una ventana hacia tu futuro y dice, te extenderás hacia la mano derecha y hacia la mano izquierda. Pero ¿por qué Isaías dice hacia la mano izquierda y hacia la mano derecha? ¿Por qué creen que dice eso? El salmista decía, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Creo que está queriendo decir el salmista, y podemos empatarlo con lo que está diciendo acá Isaías. El Señor es el que abre nuestro camino, el Señor es el que traza nuestro camino y es el que resguarda nuestra vida, pero el Señor lo que quiere es que usted y yo hagamos el esfuerzo de extendernos. No es lo mismo que usted y yo tengamos la responsabilidad de trazar nuestro propio camino, que tengamos la responsabilidad de extender nuestra habilidad, nuestra capacidad a izquierda y derecha, o sea, ampliar el espacio. En otras palabras, tenemos que crecer porque lo que Dios va a dar, nos dice, te extenderás. Lo que Dios te traerá a tu vida no cabe en el espacio que tienes hoy. El Señor lo dice porque Él conoce tu futuro. Y es como si Él abriera esa ventana
viendo tu futuro y te dice, te extenderás. En otras palabras, voy a abrir, voy a ampliar, vas a crecer, vas a derrumbar muros mentales, te voy a ver multiplicar, te estoy viendo multiplicándote, vas a quebrantar todas esas cosas que te estancaban, vas a rebosar, ya te veo perdonando, ya te veo soltando, porque tu futuro, me está diciendo el Señor, tu futuro dice que Dios cumplió todo lo que prometió. Aleluya. Y no solo de eso, dice que tu descendencia también será bendecida. Pero tu descendencia será bendecida de acuerdo a tu obediencia también. Y voy cerrando con esto. Cuando uno suele estirarse, los que hacen ejercicio saben que el estiramiento es como la parte un poquito crítica, ¿verdad? Usted quiere hacer ejercicio y usted dice, hoy tengo que estirarme porque eso produce tensión, produce algo en nosotros. Ya cuando después de que usted se estira, ya usted se encamina, es más fácil. Pero Dios utiliza circunstancias de nuestra vida muchas veces para avisarnos que tenemos que ampliar nuestro espacio. Dios utiliza las circunstancias que nos suceden, que nos marcan, para ampliar nuestra fe, para que crezcamos, para que podamos crecer en confianza, para que nuestro corazón tenga la capacidad de percibir la magnitud de lo que Dios tiene para nosotros. Porque de esa forma nosotros, al ampliarnos, estamos ampliando nuestro impacto. No es algo solamente personal, pero eso se necesita intencionalidad. Y mientras esperamos la respuesta de lo que Dios... no hay que ser profeta para saber que todos estamos esperando algo de parte de Dios acá. Eso es algo obvio, eso es algo lógico. Pero mientras esperamos, Dios espera algo de nosotros. Tenemos que ampliar el espacio, tenemos que crecer y tenemos que hacer espacio. Los músicos se me desaparecieron. Se fueron a ampliar el espacio atrás. Amplía las cortinas de tus habitaciones. Ampliar las cortinas de tus habitaciones no implica simplemente hacerlas más grandes. Implica hacer más espacio. Y muchas veces, para hacer más espacio, hay que sacar cosas de adentro. A veces muchos tienen a veces cuartos donde lo usan como bodega y quiere darle y darle y darle. Y a veces para poder usted seguir metiendo cosas, va a tener que sacar cosas de ese cuarto. Porque mientras que Dani nos ayuda a poner el ambiente un poquito más espiritual, hay muchas cosas en nosotros que ya no nos van a servir, que pensamos que son buenas, pero ya para esta nueva temporada que Dios tiene para nosotros, no nos van a servir. Y no estoy hablando de cosas malas. Obviamente la prioridad es sacar lo malo, pero hay cosas en nosotros que estamos atesorando porque son cosas que Dios nos dio en un pasado, que están quitando el espacio también al Señor de las cosas nuevas. Y no hay espacio suficiente. Por eso el Señor dice, tienes que extenderte. Y muchas veces el Señor te habla de que tienes que soltar, de que tienes que olvidar, de que tienes que perdonar y de que tienes que avanzar. Soltar no solamente lo malo, como dije. Muchas veces la comodidad de las cosas buenas nos hacen estancarnos, y eso me he dado cuenta en mi propia vida. Y aprendí que en el contexto de la época, para que una persona pudiera ampliar la tienda, no es como nosotros los latinos que le hacemos un agregado ahí, ahí vemos a ver cómo estiramos y tiramos una pared nueva ahí y ahí alargamos, remachamos. No, en el contexto de la época, ¿sabe qué tenían que hacer? Tirar la tienda abajo y construirla con las dimensiones nuevas. Porque a veces le tomamos tanto cariño a lo que Dios ha hecho con nosotros, a nuestra tiendita, a nuestra vida, que cuando Dios nos dice, derriba eso, ay no, Dios, no, Señor, tú sabes lo que a mí me ha costado.
Tú sabes lo que he sufrido y tú sabes lo que he pagado por esto. Sabes lo que he sudado. Derriba eso. No, Señor. No está mal lo que tengo. Tienes que extenderte. Pero con Dios no se puede negociar. Con Dios no se negocia de esa forma. Porque con Dios es todo o nada. Porque Dios no es una tienda por departamentos, que le podemos entregar un área, otra área no, otra área sí, otra área no. Con Dios no se negocia de esa forma. Con Dios es todo o nada. Porque lo que Dios tiene para ti, lo nuevo de Dios, viene con dimensiones distintas. Viene con números distintos. Viene con las dimensiones correctas para este tiempo. Por eso es tiempo de ampliar el espacio. Y quiero ir cerrando mientras ustedes se ponen en pie. Dice, termina diciendo Isaías: no temas. Hay algo normalmente en el ser humano que cuando Dios pide o demanda de nosotros algo que parece difícil, que soltemos, que avancemos, que crezcamos, que nos esforcemos, naturalmente viene un temor en el ser humano. Es normal, no es pecado. Pecado es quedarse ahí. Se puede sentir temor, pero el Señor te dice: no temas, no serás confundido. Y no te avergüences, porque ya no vas a ser avergonzado. Lo que te ha pasado ya no va a ser causa de vergüenza para ti. Eso va a ser borrado. La vergüenza de lo que has pasado, ya eso se va a olvidar. Ya no tendrás más memoria. Isaías en capítulos anteriores dice: no tengas miedo. El Señor te dice: yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y yo te daré fuerzas y te ayudaré y te voy a sostener. El Señor te está anticipando porque posiblemente te va a costar mucho, pero Él te dice: yo te daré las fuerzas para lo que viene y te voy a ayudar. Aunque venga oposición, yo te voy a ayudar y te voy a sostener. El Señor posiblemente te está viendo en un futuro que vas a tirar la toalla, pero Él te dice: te voy a sostener. Él te está dando la seguridad que Él te va a sostener con la mano derecha victoriosa. Aleluya. El Señor ya lo prometió. El Señor abre una ventana, ve tu vida y te dice: yo estaré contigo. No temas. Pero previo a esto nos dice: no seamos escasos. Si estás pensando que estás sirviendo o estás dando bien, o simplemente cumples con lo que estás haciendo para el Señor, eso puede crecer. La gente tiene que verte diferente este año. La comunidad tiene que verte diferente este año. Tu familia te tiene que ver diferente. Es más, puedes llegar a tener tanta influencia en tu familia que ni siquiera vas a necesitar de evangelizarlos, porque ellos van a ver un ejemplo en ti, que van a ver cosas distintas en ti y van a querer lo que Dios te ha dado a ti. No por las respuestas que vas a recibir de parte de Dios, sino por la paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que guarda tu corazón y que te hace alegrarte a pesar de cualquier circunstancia. Porque tu seguridad, tu paz, tu alegría está fundamentada en la obra redentora que ya Dios hizo por ti. No por lo que Dios va a darte, ya Dios lo dio. Lo que más ocupabas de parte de Dios, ya Dios te lo dio. ¿Cómo no vamos a estar alegres? No temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Padre, nos presentamos delante de ti como un pueblo deseoso de seguir escuchando tu palabra, deseándonos comprometernos, Señor, contigo, con la demanda que has hecho en nosotros hoy. Señor, queremos comprometernos a extender nuestras estacas,
a extendernos, a extender la forma en que pensamos sobre la vida cristiana, es extender, ampliar el espacio de nuestra vida, ampliar el espacio para que tú, Señor, trabajes en nuestro corazón, trabajes en nuestro carácter, trabajes en nuestros pensamientos, trabajes en nuestras emociones. Señor, queremos ampliarte, queremos hacerte espacio para que llenes con todas esas promesas, con todo lo que tenías preparado desde la fundación del mundo. Ya habías equipado algo para cada uno de nosotros. Queremos recibir tus bendiciones, Señor, y hoy nos comprometemos a hacer espacio. Nos comprometemos contigo, nos comprometemos con nosotros mismos y nos comprometemos con la comunidad de fe, Señor, para que cumplas a cabalidad el propósito por el cual tú nos tienes vivos hoy acá. Porque sabemos que tienes un plan perfecto y mayor que el que nuestra mente pueda entender. Haznos oír gozo y alegría, como decía el salmista. Haznos oír gozo y alegría. Que podamos entender la magnitud de lo que hiciste en tu obra redentora y que eso sea suficiente para nuestra alegría. Que nuestra alegría no esté condicionada, Señor, a nuestra necesidad de la respuesta de algo que estamos esperando de parte de ti. Que a través de tu palabra podamos profundizar más en tu carácter y podamos descubrirte más, podamos entenderte más, podamos comprenderte más, podamos dimensionarte más, para que nuestra perspectiva de la vida cambie, para que nuestra respuesta a tu llamado cambie, Señor. Una respuesta más radical. En el nombre de Jesús. Proverbios 18 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él. Los justos corren hacia Él. Los que han sido justificados corren hacia Él y quedan a salvo. Isaías 54:17 dice: nadie ha hecho un arma capaz de destruirte, oh pueblo. Tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será. Aleluya. ¿Cuántos pueden estar agradecidos con un Dios que quiere lo mejor para nosotros? Con un Dios que nos quiere ver crecer, con un Dios que nos ha sacado de lo más oscuro de nuestra vida y nos ha puesto para que le sirvamos. ¿Cómo no vamos a responder a ese llamado de amor? Tenemos un Dios glorioso, lleno de amor y misericordia. ¿Cómo no vamos a responderle a lo que Dios está pidiendo de nosotros este año? ¿Cuántos están agradecidos con la palabra que ha dado el Señor? Un aplauso a la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Que el Señor, como dice tu palabra, te escuche, como lo dejaron escritos los grandes hombres de Dios. Que el Señor te escuche en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad, en medio de tu clamor. Que el Señor ponga delante de ti esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, el razonamiento humano. Que el Señor traiga respuesta a tu aflicción, a tu necesidad. Que el Señor sea una luz en medio de la oscuridad para ti y para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.